Si están escuchando esto, entonces archivaron mi muerte antes de terminar mi declaración. Y si hicieron eso, también van a mentir sobre lo que pasó en San Jerónimo. Los archivos oficiales no suelen equivocarse en lo importante. Pueden perder fechas, confundir firmas, traspapelar nombres, pero rara vez registran la muerte de una persona 2 días antes de escuchar su voz. Clara Salcedo, 39 años, vigilante nocturna, archivo subterráneo de San Jerónimo, fecha oficial de fallecimiento, 18 de noviembre de 1998, hora 6:15 de la mañana. La grabación que van a escuchar a continuación fue fechada el 20 de noviembre, 2 días después. Eso debería bastar para invalidarla, para cerrarla, para llamarla error, fraude o manipulación. Pero no fue eso lo que ocurrió. El incidente 41-B fue archivado como un accidente menor, un incendio eléctrico en un archivo municipal subterráneo, un fallo técnico, una evacuación incompleta, 2 heridos leves, una víctima mortal, sin indicios concluyentes de actividad anómala. Eso dice el cierre oficial. Lo suficiente para que un caso desaparezca, lo bastante limpio para que nadie quiera volver a tocarlo. San Jerónimo no era un lugar importante, no figuraba entre los edificios estratégicos, no custodiaba piezas valiosas, no guardaba dinero, arte ni pruebas judiciales sensibles. Guardaba otra cosa: papel viejo, transferencias administrativas, fondos pendientes de expurgo, cajas sin consultar desde hacía años. El tipo de lugar al que solo baja quien trabaja allí, o quien sabe exactamente lo que busca. La cinta apareció en una caja secundaria, fuera del índice principal. No estaba registrada como prueba, no constaba en inventario, no figuraba en ninguna cadena de custodia, solo llevaba una etiqueta mecanografiada. Declaración complementaria C.S. No incorporar. No incorporar. No contrastar, no ampliar, no revisar, no incorporar. A las 3:17 se fue la luz en el pasillo 3. La alarma tardó demasiado en sonar. Cuando bajé al nivel inferior, ya había gente dentro. No eran bomberos, no eran mantenimiento y no parecían sorprendidos. En el expediente principal, Clara Salcedo solo ocupa media página. Figura como testigo indirecta, confusa, desorientada por inhalación de humo, incapaz de precisar la secuencia de los hechos. No identifica a nadie. No describe movimientos extraños. No contradice la hipótesis técnica. La Clara del archivo oficial no vio nada. La Clara de la cinta vio demasiado. La primera explicación era simple: una falsificación posterior, un montaje, una voz reconstruida años después sobre un caso olvidado. Pero el soporte era correcto. La degradación magnética coincidía con la fecha. La frecuencia eléctrica de fondo correspondía al sistema antiguo del edificio. La sirena que se escucha al final del segundo minuto aparece registrada en la parte municipal de aquella madrugada. La cinta no parecía falsa. Y si la cinta no era falsa, entonces la mentira no estaba en la grabación, estaba en el archivo. No bajaron corriendo. Eso fue lo primero que me hizo entender que no estaban allí para ayudar. No preguntaron qué estaba pasando. No miraban el humo, miraban las estanterías. Uno de ellos llevaba guantes negros. El otro me enseñó una placa. O quiso que creyera que lo hacía. La retiró demasiado deprisa, pero yo vi el emblema. En ese punto, San Jerónimo dejaba de parecer un incendio mal explicado. La testigo no estaba describiendo el caos, estaba describiendo un procedimiento. 2 personas entraron en un archivo subterráneo antes de la evacuación completa. No contienen el incidente, no organizan la salida, no buscan supervivientes, buscan una carpeta. La encontraron rápido. Eso también lo recuerdo. No dudaron, no abrieron varias cajas, no miraron alrededor. Fueron directos a la tercera fila del depósito lateral. Estantería E, tramo 2, bandeja baja. Sacaron una carpeta gris con una banda roja alrededor. Y entonces empezó el fuego. El archivo decía que el incendio fue la causa del incidente. La cinta sugería algo peor, que el incendio fue la cobertura. Hay una diferencia importante entre ambas. Si el fuego fue el origen, estamos ante un accidente. Si fue la cobertura, estamos ante una extracción. Y una extracción exige 3 cosas: un objetivo,
un protocolo y una decisión previa. La pregunta dejó de ser ¿qué ardió aquella noche? La pregunta pasó a ser ¿qué se llevaron antes de que ardiera? La cinta no apareció sola. En el mismo sobre había un memorando interno, breve, sin encabezado visible, sin firma legible, con una sola instrucción clara: suspender incorporación de declaración complementaria hasta validación central. Debajo, manuscrita a bolígrafo, otra frase todavía más limpia: neutralizar contradicciones, mantener cierre por causa técnica. No era lenguaje de archivo, no era lenguaje pericial, no era lenguaje administrativo, era lenguaje de contención. No ordenaba verificar el testimonio, no pedía revisar la escena, no ampliaba el perímetro del caso. Solo pedía una cosa: controlar el relato. Hasta ese momento, San Jerónimo aún podía leerse como una excepción, un caso mal archivado, un expediente incómodo, una manipulación aislada. Pero entonces apareció el código de clasificación secundaria, serie D-9, transferencia interna, no indexada. El mismo patrón documental ya había aparecido antes, en referencias incompletas, en sellos repetidos, en anexos invisibles para casi todos, y demasiado visibles para quien sabe dónde mirar. La misma forma de ocultar sin borrar, la misma manera de desplazar algo, sin admitir nunca que estuvo allí. San Jerónimo no era un accidente archivado, era una pieza retirada de una estructura mayor. Entonces apareció otro detalle, uno que explicaba por qué su declaración nunca podía entrar en el expediente final. Meses antes del incendio, Clara Salcedo había trabajado como personal externo en una unidad satélite de digitalización documental vinculada a la división. No formaba parte de ella, no tenía acceso estructural, no conocía nombres, rangos ni procedimientos completos, pero había estado lo bastante cerca como para reconocer ciertas cosas. Un sello, una forma de cerrar una carpeta, una placa incompleta, la calma de quien no improvisa. Clara no era una vigilante cualquiera que tuvo la mala suerte de estar allí. Era una testigo que supo demasiado pronto lo que estaba viendo. Yo había visto antes ese emblema. No sabía de dónde lo conocía al principio. Luego sí, no era policía, no era bomberos, no era archivo municipal, era de la división. No vinieron a investigar nada. Ya sabían qué buscar. A partir de ese punto, revisar San Jerónimo dejó de parecer una consulta documental. Empezó a parecer una intrusión. 2 anexos desaparecieron del índice digital en menos de 6 horas. Una copia de seguridad devolvió metadatos alterados. La referencia al memorando cambió de ubicación 3 veces en el mismo día. Y la última sección de la cinta aparecía cortada. O eso parecía. Siempre hay algo revelador en la forma en que una institución borra. No elimina lo importante de golpe, lo desplaza, lo trocea, lo vuelve dudoso. Hace que el problema no sea la verdad, sino la confianza de quien la encuentra. Primero, desacredita la prueba, luego aísla el testigo, después convierte la contradicción en ruido, y cuando todo eso falla, reordena el archivo. La parte final de la cinta no estaba perdida, estaba enterrada bajo una capa de saturación magnética. No era un daño casual, era un borrador torpe, rápido, suficiente para ocultarlo a simple escucha, insuficiente para hacer desaparecer del todo. Se recuperaron 17 segundos. 17 segundos bastaron. Hasta ese momento, la pregunta era ¿qué ocultaban los casos? Después de San Jerónimo, la pregunta cambió. Ya no era qué había dentro del expediente robado. Era quién llevaba años moviéndolo de un archivo a otro, de una escena a otra, de un cierre falso a otro. La versión oficial del incidente 41-B sigue intacta en el registro principal. Incendio eléctrico, una víctima, sin anomalía concluyente. Pero ahora sabemos algo que vuelve inútil esa redacción. La noche de San Jerónimo no se destruyó un archivo, se vació una prueba. Y alguien firmó después que no había nada que investigar. Los casos anómalos siempre dejan restos. Una marca, un error de tiempo, una grabación fuera de lugar, una voz que no debería existir. El problema nunca fue encontrarlo. El problema era aceptar lo que decían sobre quién los archivó, porque a veces el expediente robado no desaparece para ocultar un hecho.
desaparece para ocultar quién estuvo allí antes que todos los demás. Y en San Jerónimo, alguien de la división llegó antes que el fuego.